Bueno, buena música la que elige Ale, que nos traslada al lugar de destino. Sí. Y allí llegamos para cambiar la ropa del alma, como es el separador. Sí. Llegamos a viajar. Sí. Llegamos sin escalas a Turquía, desembarcando en el puerto de Kusadasi, una gran ciudad. Sí. Me sorprendió. Kusadasi significa isla de pájaros. Así es. Así nos contaba y nos metía en temas ya arriba del bus. Una vez que bajamos del crucero, el guía, muy simpático, Sí. un chico turco que habla varios idiomas. Y bueno, uno de esos es español, habla portugués también. Y el español italiano, el español medio raro, pero sí, se alcanzaba a entender prácticamente perfecto, todo, ¿no? Perfecto. En esta oportunidad bajamos del barco en el puerto, no como en los otros lugares que habíamos estado anteriormente, donde necesitábamos una lancha. En este caso es un puerto de calado profundo, así que llega directamente al puerto. Y ahí arrancamos la excursión. Tal cual. Bueno, ahí subimos al bus y mientras te va contando un poquito el guía, vamos viendo los paisajes de Turquía, sí, y de Kusadasi. No está muy lejos el primer destino al cual vamos a llegar, que es un destino sumamente religioso. A mí me causaba mucha atracción y curiosidad, ¿no? Sí, porque era algo que no teníamos programado, si bien habíamos visto que muchos itinerarios lo incluían, no sabíamos que esta excursión lo tenía, y sin embargo empezamos por este punto, digamos, este punto turístico que está cerca de la ciudad de Kusadasi, y es precisamente la casa donde supuestamente vivió la Virgen María luego de la crucifixión de Cristo. Y allí en un bus subimos por las colinas del monte Balbul hasta llegar a un sitio envuelto de paz, espiritualidad, la casa donde, según la tradición cristiana, vivió sus últimos años la Virgen María. Sí, es un lugar sencillo, de piedra, es una casa pequeña. Y bueno, nosotros nos preguntábamos cómo verificaron, digamos, que ahí estuvo María. Y bueno, es una conjunción de varias cuestiones, de testimonios antiguos, de visiones místicas de una monja alemana en el siglo XIX, que después desencadenó, digamos, una investigación por arqueólogos franceses, llevado por sacerdotes franceses, y bueno, se determinó que aquí es donde estuvo la Virgen, porque también fue un lugar donde predicó el apóstol Juan. En toda esta zona de Éfeso, ¿no? De Éfeso, claro, lo que se llamaba antiguamente Asia Menor, que es la Turquía actual. Sí, Ale habla de Ana Catarina Emmerich. Es una monja muy conocida, sí, alemana, que vivió entre los años 1774 y 1824, que tenía visiones. Sí. Una de las visiones, me parece la más importante, escribió varios libros, fue la de el lugar donde terminó su vida, donde murió, donde falleció la Virgen María, que es este lugar que estamos contándote ahora y viendo si estás enganchado en el streaming. Dijo haber tenido visiones místicas muy detalladas sobre la vida de Jesús, María y los primeros cristianos, y en sus visiones describió con mucha precisión la casa de piedra en una colina rodeada de naturaleza cerca de Éfeso, donde María habría vivido hasta su muerte, ¿no? Sus revelaciones fueron transcritas por el poeta alemán Clemens Brentano y publicadas años después. Es una casa muy sencilla de piedra, que en realidad se encontró los cimientos. Sí. Y después, con el correr del tiempo, y que este lugar se fue transformando en un lugar muy visitado, se construyó, se terminó de construir. Sí. No hay imágenes del interior porque no dejan filmar. No se puede filmar, no cámara, se puede sacar fotografías, nada. Es muy chiquito, no hay adentro, hay un altar, hay unas velas, está la foto de la monja. La foto, un cuadro colgado de la monja Emmerich. No hay mucho más que eso. Sí. En derredor hay un lugar donde hay misas, un lugar también donde dejan algunos ataditos, ¿no? Sí. Claro, son los deseos que pide la gente. Hay como una pared, un paredón, sí, una llena pared de deseos, y está llena de papelitos colgados, porque además de la casa de la Virgen hay una fuente
de agua bendita, donde todo el mundo va a buscar, se lleva moja las manos, agua bendita, ¿sí? Reza. Y después está este muro donde están todos los deseos y pedidos de los fieles, ¿no? Tal cual. Bueno, muy interesante. Todo esto acompañado por el ensordecedor ruido de la cigarra. En todos los lugares donde bajamos en Turquía está el ruido de la cigarra, que a mí me llamaba mucho la atención. Ellos están acostumbrados porque es constante, es un bichito que vive en los árboles, ¿no? Sí. Que está sumamente presente en este lugar sagrado. Ale contaba recién... Las investigaciones arqueológicas determinaron que la construcción era de origen bizantino, temprano, del siglo VI, pero sobre una base más antigua, posiblemente del siglo I, que era para la época donde vivió Juan ahí. Y donde vivió María, ¿no? En la época del esplendor de Éfeso. Y bueno, aunque la Iglesia Católica nunca ha proclamado oficialmente que allí vivió María, el lugar fue declarado sitio de peregrinación, sitio sagrado. A eso iba. Es más, fue visitado por varios papas. Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron algunos. Todos ellos rezaron allí, lo que reforzó su importancia espiritual. Y por eso se llena de fieles. Es un lugar visitado por cristianos de todo el mundo, pero también por musulmanes, ya que el Islam también venera a María. Sí, el guía nos comentaba que la madre tiene una representación muy particular dentro de la religión. María aparece en el Corán y que Jesucristo se considera un profeta más. Por eso mismo también es visitada por musulmanes. Bueno, a la salida hay algunos lugarcitos para poder comprar, hay mucho souvenir de la Virgen María, obviamente. Sí. Algunos que me llamaron la atención que vienen con agua bendita. Sí. Y que tiene la imagen de la Virgen. Sí. Hay una imagen de la Virgen esto está camino al lugar donde está la casa. En la ruta. Esta imagen que estamos viendo ahora en este momento parece chiquita, pero es enorme. Sí. Es una Virgen María enorme. Bien. Y de ahí, después de recorrer este lugar sagrado, nos fuimos directamente hacia las ruinas de Éfeso. A este gran centro arqueológico, ¿no? Sí, como dijiste vos en principio, Martín, está muy cerca de Kusadasi, del puerto de Kusadasi. O sea que en pocos minutos llegamos primero a la casa de la Virgen María y luego a la ciudad de Éfeso. Bueno, esta es una joya arqueológica que fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. Sí. Uno cuando la recorre camina por sus calles de mármol, es complicado caminar porque es muy resbaladizo. El guía lo primero que te dice, tengan cuidado porque te puedes resbalar y te puedes caer. Sí. Son calles de mármol. Sí. Fue una ciudad grande, para hacer una comparación, era del tamaño de Atenas, Alejandría o Roma en su época de esplendor. Allí pasaron emperadores romanos, comerciantes griegos, peregrinos cristianos. Hay un dato que tiene que ver con la geografía. El mar esta era una ciudad portuaria. Sí. Porque el mar, con el paso de los miles y miles de años, se alejó. Sí, ahí de este lugar. Justamente se encontraba con un río y por eso tuvo tanta importancia Éfeso. Con el tiempo se fue sedimentando, el río se fue secando y la costa se fue alejando. Por eso cuando uno llega y le dicen ciudad portuaria y se pregunta uno, ¿dónde está el mar? Bueno, el mar se retiró durante el tiempo entre 3 y 5 kilómetros de donde estaba. Entonces por eso Éfeso perdió su esplendor, digamos. Bueno, fue una de las ciudades más ricas, más grandes y ricas, lo que contábamos recién, te doy algún otro datito ahí colgado, cosmopolita de la antigüedad clásica, comparable, como dijo Ale hace un ratito, con Atenas, Alejandría y Roma. Y bueno, pero lo principal, o por ahí el máximo esplendor lo tuvo en el siglo I después de Cristo. En el Imperio Romano. Donde había aproximadamente 250.000 habitantes. O sea, era una ciudad grande, con mucha gente, grande. Y por eso también vemos la avenida principal. Vemos, incluso hay casas
Hay casas. Y hay un datito que me llamó la atención del guía, porque uno ingresa al parque arqueológico y recorre como una calle, y uno va imaginándose más allá de las ruinas. Ahí están ruinas de los baños, de los saunas romanos, que eran súper famosos, y era muy importante dentro de la comunidad de los romanos el tema del paso por el baño. Sí. Y nos decía, esto que ven acá es solamente un porcentaje muy chiquito de lo que los arqueólogos han descubierto. Sí. Porque hay muchísimo más trabajo en todas estas colinas para poder buscar y descubrir. Lo que pasa es que obviamente sale muy caro, nos decía, encarar todas esas excavaciones y demás, pero es solamente un pedacito de la ciudad de Éfeso lo que uno ve. Incluso hay un tramo aparte que está como techado y amurallado artificialmente, donde tienen vivienda de la élite. Sí, viviendas de la élite de esa época. Hay casas donde se puede entrar. Y donde se pueden ver cómo vivían. Sí. Eso es una excursión aparte, sí, se paga aparte. Raro eso, a mí la verdad que no me cayó bien, porque te cobran la entrada al parque arqueológico, que sale como 40 euros, y después tenés que pagar otra entrada para ir a ver estas casas. Me parece raro eso. Sí. No, me parece que no está bueno, pero bueno, no entramos a ese lugar. Hay mucho mosaico, mucho mosaicismo que tenían las casas de esa época, que también se pueden ver. Sí, uno de los principales templos de esta ciudad, como dijiste vos al principio, era el templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta diosa griega de la casa, la fertilidad y la luna era más grande que el Partenón, como vos bien indicaste al principio. Fue destruido y reconstruido varias veces hasta desaparecer completamente. Hoy solo queda una sola columna construida, que en alguna foto creo que la tenemos. Y eso que está en imagen ahora es la biblioteca de Celso. Sí, me parece que es el edificio mejor conservado, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Es muy... Uno se queda horas, rato. Hacía mucho calor en ese momento, pero yo me detuve un ratito en el tiempo para poder observarlo. También trajimos una foto de cómo era, una foto, no es una foto, sino es un dibujo. Un dibujo, ¿no? Un dibujo que reconstruye la biblioteca de Celso, que fue uno de los gobernantes de la ciudad, que está sepultado en ese lugar. Es uno de los íconos del mundo antiguo. Fue construida en el año 117 después de Cristo en honor al senador Celso, ¿no? Contenía más de 12.000 pergaminos en su interior. Su fachada de 2 pisos fue cuidadosamente restaurada y es una de las más fotografiadas del mundo arqueológico. Ahí lo tenemos como sería en ese momento. En ese momento, impresionante la foto que estamos compartiendo, el dibujo que estamos compartiendo allí en el streaming de cómo era la biblioteca de Celso, y con las ruinas que hay hoy, tranquilamente te lo puedes imaginar. Sí. Porque los arqueólogos lograron reconstruirlo, fue afectada por varios terremotos, y se destruyó, ¿no?, en su totalidad, y se logró reconstruir principalmente la fachada. Sí. Y también en ese mismo sitio, tengamos en cuenta que son los distintos lugares de la ciudad, está el teatro de Éfeso. Sí, que en ese momento no se permitía ingresar porque estaban trabajando los arqueólogos. Un teatro inmenso. Con capacidad para 25.000 personas. Aún hoy se conserva tan bien que alberga conciertos en algunos momentos. Incluso nos mostraba videos. El guía fue usado para obras, discursos políticos y luchas de gladiadores en su momento. Incluso se dice que San Pablo predicó allí. En ese teatro. Sí. El parque arqueológico se puede visitar tanto de día como de noche. De noche dicen que es alucinante, cómo está iluminado y cómo se ve cómo se ven las ruinas. Sí. Ahí está el teatro que contaba recién Ale. No sé si alcanza a ver la magnitud y lo grande. Ahí están las grúas también de la gente que está trabajando en el lugar. Sí, y justamente caminando derecho por esa vía se llegaba al puerto, que ahora hay tierra, ¿no? Pero bueno, sí, era impresionante cómo
cómo cambió el panorama y el paisaje con la retirada del río y la sedimentación. Tal cual. Bueno, todo esto es lo que puedes ver en este parque, gran parque arqueológico. Ahí está sí, justamente el templo de Artemisa. Eso es lo que queda en pie. Eso es lo que queda en pie del templo de Artemisa, que está un poquito retirado de este lugar. Te llevan en un bus, no está dentro del parque arqueológico que estábamos mirando. Pero este es el lugar donde estaba uno de los templos más impresionantes del mundo. El templo de la diosa Artemisa, que era incluso más grande que el Partenón. Sí. De Atenas. Sí. Y hay también un dibujo que te muestra cómo es Ese era. Sería el templo, sí. Mirá vos, la cantidad de columnas y quedó una sola, ¿no? Sí. Tenía más de 127 columnas de más de 18 metros de altura. Impresionante. Impresionante. Bueno, esto es lo que pudimos conocer allí en Turquía. Recorriendo el parque arqueológico, yendo a la casa de la Virgen María, yendo al lugar donde estaba, como contábamos recién, el templo de Artemisa, y también fuimos a un lugar que era una cooperativa de mujeres que hacen alfombras manualmente. Así es, una cooperativa de mujeres tejedoras de alfombras, donde no solamente vimos el arte en acción, porque las vimos tejer, sino que también almorzamos ahí. Almorzamos ahí, bueno, y te cuentan cómo es todo el procedimiento manual. Sí, son tejidas a mano. Obras de arte las alfombras turcas, ¿no? Nudo por nudo, muchas veces por semana, incluso meses. Utilizan lana, algodón y seda natural. Sí. Yo pregunté, por ejemplo, una que estaban haciendo, cuánto tardaban, y alrededor de 6 meses, me dijo. Sí. Una cosa impresionante. Cada diseño es único, con símbolos que representan deseos de fertilidad, protección, amor, abundancia. Ahí justamente vemos cómo obtienen la seda. Todo el procedimiento para obtener la seda. Eso también lo mostraban en esta actividad. Preguntamos cuánto sale una alfombra, cuáles son los precios de estas alfombras turcas. Mirá, ahí está una especie de depósito, de muestrario, ¿no? Sí. Donde los turcos son muy, muy amables, para poder atenderte, para poder mostrarte, hablan perfectamente el español, al menos. Sí, nos sirvieron un té de manzana. Un té de manzana muy rico. ¿Cuánto cuesta una alfombra turca? De una medida más o menos que podemos usar en una casa de aquí, de Argentina. Bueno, entre 6.000, 7.000 y 8.000 euros. Es euros, ¿no? O dólares. Sí. Dólares. Bueno, un poco caro, pero bueno, sí. Yo creo que lo debe. Pero ellos te atienden como si fueras un potencial comprador. Sí. Porque te sirven el té, te cuentan cómo están elaboradas las alfombras, te hacen un paseo por el lugar, luego te muestran diferentes tipos de alfombra, como dijimos, hay de algodón. Te hacen descalzar para poder pisar la alfombra. Exacto, ¿no? Eso está muy bueno también. Sí. Ahí justo están probando unos mexicanos que venían con nosotros, una familia mexicana que venía con nosotros en la excursión. Bueno, nosotros también estábamos ahí descalzos, caminando por la alfombra. Bueno, muy, muy interesante. Ahí está, mirá. Ahí están mostrándonos las alfombras. Bueno, también estuvimos, no tenemos fotos de esto, pero son también muy famosos por la calidad de los cueros, de los cueros vacunos. Hacen prendas que son impresionantes, ¿no? Sí. De muy buena calidad para aquellas personas que les gusta vestirse con cuero. Fuimos a una fábrica donde te organizan, esto nos sorprendió porque éramos poquitos en la excursión, y te hacen entrar a una sala donde hay un desfile de moda. De moda, digamos, empieza a salir gente detrás de un escenario, todas vestida con la campera o las prendas, ¿no? Sí. De esta fábrica. Fue algo muy llamativo. Sí. Esta fábrica era muy importante porque es proveedora de grandes comercios o de marcas famosas. De locales famosos, sí. Sí. Proveen a grandes marcas. Y es un cuero, como dijiste, especial, fino, que no se arruga. Algunos son muy finos, casi, pero imperceptible. Sí, uno te das cuenta. Yo no soy un experto en cueros, pero te das cuenta que era algo de buena calidad. Sí. Y bueno, y después regresamos hacia el barco y bueno, también te llevan
a lugares donde te venden productos propiamente turcos, desde dulces. Hay un mercado en Kusadasi. Medicina natural. Uh-huh. Hemos traído también unas perlas que sirven para cuando uno está congestionado. Sí, que se disuelve apenas es como un pedacito de sal, parece. Un pedacito de sal grande. Sí, se echa en agua caliente, uno huele eso y enseguida te abre las fosas nasales. Tal cual. Bueno, eso cuestión medicinal, pero también son muy famosos los turcos con los dulces turcos, son muy ricos también. Había de mucha variedad. Y después medicina natural para todo. Uh-huh. Para la psoriasis, para, no sé, para hacer crecer el cabello, para la piel. Para diferentes ellos utilizan mucho el óleo de argán. Ajá. Sí. Que también tiene muchas propiedades medicinales. Muchas de las chicas que iban a la excursión se llevaron el producto. Para el tema de las arrugas. Para el pelo. Para el pelo también. Sí, bueno. Sí. Bueno, muy interesante el pase de Amo Viajar allí por Turquía. Y bueno, ya después de la excursión fue bastante larga, fueron como 4 horas, 4 o 5 horas. 5 horas. Pero hicimos varias cosas en esas 5 horas. Sí. Tenés pensado que fuimos a la Casa de la Virgen María, a Éfeso, a la fábrica de alfombras y a la fábrica de cueros. Y después regresamos al puerto. Pero inolvidable la visita. Sí, hay también uno puede optar o hace una excursión si baja del crucero o puede ir también a alguna playa. Bueno, hay una playa que nos recomendaron, que nosotros no fuimos, que se llama Playa de las Mujeres, que está relativamente cerca del puerto de ahí donde bajó el crucero, que dicen que es muy bella, aguas cristalinas, hay muchos servicios en la playa y es un lugar también para ir a conocer a aquellos que tienen la oportunidad de visitar esta parte de Turquía.